¿Qué es ver más allá? Es imaginar, es crear, es inspirar. En Vitro, vidrio arquitectónico, nos has permitido acompañarte desde hace más de 90 años en tus proyectos más importantes. Tenemos un compromiso claro contigo, un compromiso de áreas más sustentables, de obras con alta eficiencia en energía, de diseños en donde pueden convivir la transparencia y el confort. Y es dejar en claro que la fórmula ganadora es solo una: juntos. Jorge Lizán, del RA. Jorge, Nueva York, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Memo, ¿qué tal? Muy buenos días. Moisés Markovich, de Grupo Cinesiesta, ¿cómo estás hoy? Muy bien, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Y Alejandro Luna, buenos días, ¿cómo estás? De Conquer. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Bueno, por ahí se nos perdió Pepe, que estaba conectado, pero yo creo que no tardan en conectarse. Vamos a comenzar nuestro panel. La verdad es un tema súper importante. Jorge, gracias por convocar a este panel de expertos, por todo tu apoyo, como siempre. Creo que el tema de restaurantes en México y hostelería está muy ligado al turismo. Es una actividad que, al igual que el turismo en México, representa una gran derrama económica para el sector en México. Y bueno, pues a qué más les puedo decir que tener aquí a los expertos. Jorge, el panel es tuyo y los dejo y regreso con ustedes justo para terminar. Gracias. Muchas gracias, Memo, y también a Érico por la invitación a moderar este panel, que en mi opinión realmente es muy interesante y muy importante. Como ustedes saben, este año es un año atípico y un año difícil para el segmento del sector de los centros comerciales. En sus 65 años de historia moderna, nunca había pasado algo como esto, donde prácticamente todos los centros comerciales cerraran al mismo tiempo, entre marzo y junio de este año. Algunos reabrieron en algunos países, pero otros permanecieron cerrados por mucho tiempo más. Por ejemplo, en Argentina los centros comerciales no reabrieron hasta hace un par de semanas. Y obviamente en los últimos años los centros comerciales habían tenido un fenómeno, una tendencia donde los restaurantes ocupaban un papel cada vez más importante. De alguna manera se habían convertido en las anclas de muchos centros comerciales, tanto la restauración como el entretenimiento. Y por eso lo que pase con los restaurantes afecta a los centros comerciales también y viceversa. Yo no creo realmente que esto vaya a cambiar en el futuro, pero obviamente la disrupción que está teniendo la industria o el segmento de restaurantes a nivel internacional pues está de alguna manera afectando también lo que pasa con los centros comerciales. COVID realmente afectó especialmente a la restauración y al entretenimiento, porque obviamente son actividades muy sociales que requieren también de contacto, y fueron tal vez algunos de los segmentos más afectados, por lo menos de forma inicial y de forma muy limitada en esos meses del lockdown o de las cuarentenas, y poco a poco se han ido recuperando. Y para eso invitamos a un grupo de expertos en la industria. Algunos de ellos son restauranteros, otros son tanto restauranteros como desarrolladores. Y bueno, y en este caso Alex Luna es 100% un desarrollador inmobiliario y desde su punto de vista también podrá hablar un poco de la situación. Y sin más por el momento, aunque no tenemos de regreso a Pepe, pues me gustaría hacer comenzar con las preguntas, empezando realmente con algo muy general y regresando exactamente al tema que comenté anteriormente.
sobre qué va a pasar con los restaurantes y su relación con los centros comerciales, tomando en cuenta que en los últimos años cada vez los restaurantes tomaban un papel más importante. Por muchos años el segmento o el porcentaje que representaban los restaurantes, los alimentos y bebidas en los centros comerciales tal vez rondaba entre un 5 y un 15%, pero actualmente a nivel internacional en la mayoría de los centros comerciales está representando entre 15 y 25%, y obviamente hay algunos centros de estilo de vida donde el porcentaje es muchísimo mayor. Pero me gustaría preguntarle a los panelistas cómo ven esta situación, cómo va a cambiar en el futuro el papel que tienen los restaurantes, la restauración, los alimentos y bebidas en las propiedades comerciales, en los centros comerciales. Para eso me gustaría saber tu opinión, Alex. ¿Cómo ves la situación actual desde el punto de vista del desarrollador y cuáles son las tendencias, el futuro que ves para el segmento? Hola, George. Mira, yo creo que es algo complicado. Mira, ya tenemos a Pepe de regreso. Es algo bien complicado de decir, Pepe. Perdón, se quedó en el evento. Lo que yo estoy viendo como tendencias es los restaurantes de cadena que tenemos en nuestros centros comerciales. Les ha ido sensacional en ventas, principalmente porque tienen capacidad de drive-thru. Son fast food, son restaurantes de cadenas internacionales y les ha ido muy bien durante esta pandemia. También apoyamos nosotros como desarrolladores a poner cajones adicionales para pick-up. Hemos apoyado con nuestras campañas de medios a ayudar con publicidad. Les hemos también sugerido que nos ayuden a nosotros como propietarios poniendo campañas de ventas, poniendo campañas de descuentos que inviten a la gente hacia adelante. Creo que los formatos de food court como los conocíamos tienden a desaparecer. Esos formatos de 12 y 14 locales de food court realmente están siendo ya obsoletos. Estamos tratando de reaprovechar esas áreas con otros fines. Y yo sí creo que el componente de restaurantes, y ahorita que nos ayuden Moisés y Pepe a corroborar, creo que el componente de restaurantes es un componente indispensable para la supervivencia de la plaza en cuanto a flujos y oferta. Pepe, desde tu opinión, con ambas cachuchas, ¿cómo ves la situación en este momento de la relación entre los restaurantes y los centros comerciales y las tendencias para el futuro? Yo creo que las plazas es una sinergia, uno necesita del otro, ¿no? Es un círculo virtuoso que se necesitan, ¿no? Somos grandes generadores de tráfico desde el punto de vista de restaurantes, somos generadores de tráfico, somos un destino. Y por otro lado, pues, necesitamos buenas condiciones de buenos estacionamientos, buenas ubicaciones, ser visibles, ¿no? Y eso es lo que tienen los centros comerciales. Entonces, los centros comerciales y los restaurantes viven una simbiosis necesaria, permanente. Del lado o sea, con la cachucha de desarrollo de bienes raíces, creo que cada vez son más necesarios los restaurantes. Por lo menos en el giro que nosotros tenemos de plazas de servicios básicos y de uso diario, en donde pues el destino de comida es algo necesario. Cada vez necesitamos generar una oferta mayor y más diversa dentro de las plazas. Como bien decían hoy, los drive-thrus son exitosísimos, por lo menos lo han sido durante la pandemia, siempre lo han sido, pero ahora son mucho más exitosos. Vemos ventas por encima o pre-COVID en muchas de estas unidades, cosa que nos llama mucho la atención y nos encanta verlo. Y para los que no, pues han buscado otros canales de ventas como Uber Eats, Rappi, Didi, ¿no? Y se han apoyado del servicio a domicilio para poder salir adelante. Como bien decían hoy, pues hemos generado estos espacios de pick-up, de dónde dejan las motos, toda la logística para que los canales de venta nuevos funcionen. Entonces, yo creo que la tendencia va hacia un mundo híbrido, en donde el restaurante físico va a tomar dimensiones probablemente un poco más pequeñas y los canales de venta van a ir ampliándose, tal vez para llegar a un 35 o 40% de nuestras ventas.
y van a ser nuestros dark kitchens, diagonal, restaurantes físicos, ¿no? Pero yo creo que sí, el futuro es mixto y las plazas cada vez necesitamos más restaurantes y los restaurantes necesitamos cada vez mejores plazas. Entonces es una sinergia y una simbiosis necesaria, ¿no? Gracias, Pepe. Moy, ¿tú qué piensas sobre esa necesidad de unos a otros? Desde el punto de vista del restaurantero, ¿realmente tú necesitas a los centros comerciales y viceversa? Obviamente algunas de tus operaciones son en calle, pero creo que las más exitosas, o de las más exitosas fuera de tal vez del japonés de Polanco, están en centros comerciales, ¿no? Y los nuevos centros comerciales siempre los desarrolladores te buscan cuando van a abrir algún centro comercial, sobre todo en la Ciudad de México. ¿Cómo ves esa interacción, esa necesidad de uno hacia otro? Bueno, yo pienso que tenemos también que ubicarnos en este periodo de COVID y el mundo post-COVID. Y yo pienso que el COVID nos ha traído cosas que sí han cambiado por completo la forma de consumir en el mundo. Mucho del consumo en espacios va a cambiar. La gente está ahora más acostumbrada a comprar en línea y los centros comerciales van a tener realmente que reinventarse, van a tener que tener espacios mucho más amables, más abiertos, más verdes, donde el centro comercial se va a tener que convertir en un destino que no nada más ahora ofrezca la experiencia de ir a comprar cosas, porque muchas de las cosas ya no se van a comprar en lugares físicos. Entonces, me parece que ahora sí, como dicen, food is the new fashion. El ser humano es un ser que necesita socializar, es un animal social, y las necesidades de socialización y las necesidades de verse y de entretenimiento son las que van a perdurar, porque obviamente que el mundo va a seguir después de la pandemia, pero los hábitos de consumo de muchas cosas sí van a cambiar, pero lo que no va a cambiar es que todo el mundo va a querer salir a comer, todo el mundo va a querer seguir teniendo un cumpleaños, la gente va a querer seguir celebrando cosas, haciendo tratos, verse la cara, pasarla bien. Entonces, esas son las cosas que no van a cambiar, y yo creo que cada vez van a ser más y más relevantes el tema de la gastronomía dentro de los centros comerciales. Pienso que se van a convertir cada vez más en las anclas, y va a ser muy importante la oferta gastronómica, los conceptos y las tendencias que los centros comerciales puedan mostrar de una forma muchísimo más novedosa, en espacios más novedosos. También nuestros conceptos restauranteros van a tener que tener cada vez más un enfoque de crear experiencias, igual que los centros comerciales, pero sí. En el fashion ya no va a ser lo mismo ir a comprarte lo que solo te podías comprar en una tienda, porque lo vas a poder comprar de otras muchas maneras. Y nosotros también podemos hacerlo dentro de los centros comerciales, que entiendan el futuro, y siempre va a estar la opción de tener unidades en la calle. Pero entiendo entonces que Grupo Sinestesia, una parte importante del futuro será en centros comerciales, ¿no? Sí, seguro, y tendremos en ese sentido los desarrolladores de los centros comerciales que entiendan bien y que estén dispuestos a invertir en generar nuevas experiencias, y que es lo que no va a cambiar. Perfecto. Alex, lo que ha ido cambiando es tal vez la relevancia de la restauración o de los alimentos en los centros comerciales. Por ejemplo, en Estados Unidos hasta hace muy pocos años realmente no había restaurantes. La gente iba a comprar digamos a Gap, pero no iban a comer. Empezaron después algunas cadenas de restaurantes casuales. Si acaso tenías un Chili's, un TGI Fridays. Ahora ya empiezas a ver restaurantes un poco más sofisticados en los centros comerciales en Estados Unidos. Pero en México, por ejemplo, recuerdo en Perisur, este restaurante japonés, Miyako, creo que desde que abrió el centro comercial en 1980 está ahí. Y en México esta tendencia venía desde antes. Entonces, ¿cómo ves cambiando, realmente evolucionando el segmento de los centros comerciales con la restauración? Obviamente, actualmente vas a los nuevos centros comerciales y no te los imaginas sin un gran segmento de
de restaurantes, tal vez, por ejemplo, en el caso de Arts es un piso completo, o lo que están desarrollando en Plaza Satélite, que es todo un parque con restaurantes alrededor, independientemente de que tienen el food court y que tienen restaurantes dentro de la plaza, dentro de la remodelación de la plaza, ¿no? ¿Cómo ves tú evolucionando los formatos, ¿no? Alex, no te escuchamos. Perdón. Creo que en México siempre se ha tenido una tradición culinaria riquísima y vastísima, y la cantidad de restaurantes que han venido al mercado solamente han ayudado a mejorar esa experiencia. Por lo mismo y por temas, por ejemplo, de estacionamiento, que ahorita lo hablaban Moisés y Pepe, los centros comerciales van a seguir siendo un polo de atracción para los restaurantes. Y recuerda que en México un factor que es importantísimo para el tiempo libre de la gente es estar fuera de la casa. Y no necesariamente tenemos ni los parques ni los recursos naturales para que la gente pueda disfrutar de espacios abiertos. Esos puntos donde se genera la convivencia se han convertido los centros comerciales por temas tanto de esparcimiento como de seguridad. Y creo que se va a seguir siendo un factor importantísimo para que el centro comercial siga siendo muy atractivo para los restauranteros y para los clientes para pasar el tiempo. Y si a eso le sumas las nuevas experiencias culinarias, los conceptos como los de Moisés y Pepe y otros grupos, que son conceptos súper novedosos que se ajustan a todo tipo de comensales, que traen una comida de una calidad excepcional, creo que la gente va a seguir buscando y va a seguir saliendo. Yo lo que he notado durante la pandemia, al principio no sé, los primeros 2 o 3 meses, la gente no salía mucho. Pasaron esos tiempos de ajuste donde pudimos empezar a entender cómo convivir con esas nuevas reglas, y la gente empezó a salir. Los restaurantes a los que he tenido que ir por negocio, simplemente por salir de la casa, cuidando todas las medidas de seguridad, están con todas las mesas que pueden tener disponibles llenas. Y eso la verdad que da gusto, porque quiere decir que la gente está buscando, sigue buscando, como decían hace un momento, sigue buscando salir, siguen buscando distraerse. Si bien ahorita los hábitos de consumo han cambiado y se han alejado más de los gastos en moda a los gastos hacia home office, el gasto en restauración va a venir a la alza nuevamente, va a venir yo lo que veo con una recuperación importante. A nosotros nos siguen buscando marcas para seguir habiendo conceptos en las plazas, y eso pues te habla de que la gente cree que ahí viene una recuperación. Gracias, Alex. Pepe, ¿cómo van a traer los restaurantes en el futuro a sus clientes? ¿Cómo los van a traer de nuevo? ¿Qué les van a ofrecer, ¿no? Y bueno, más allá tal vez de 2x1 en los destilados, ¿cómo van las cadenas que representas tú a hacer que la gente vuelva a ir y que se sienta segura y que tenga confianza? Mira, déjame decirte cómo lo vemos y cómo lo entendemos nosotros. Nosotros estuvimos cerrados 117 días. Fuimos los primeros en cerrar, creo que el 15 de marzo. Y cuando estuvimos cerrados nos cuestionamos si la gente se iba a acordar de nosotros. Asumimos que la gente no se iba a acordar de nosotros y teníamos que lograr un reposicionamiento de la marca de cero. Y ese fue el trabajo que hicimos. Asumiendo 2 cosas. Uno, la oferta iba a ser más chica porque sin duda iba a haber menos restaurantes, y la demanda iba a seguir ahí, pero reducida y con una capacidad de gasto menor. Y la lógica era muy básica, oye, necesito que estemos en el top of mind de la gente, que se sientan seguros y hacer todos los protocolos que acordamos con la Canirac a la perfección, respetar los aforos, etcétera, y ser sobresalientes en el servicio y en la comida. Y por lo tanto decidimos no correr o recortar nuestra plantilla a 0 personas. Durante todo el periodo que estuvimos cerrados, nuestra decisión fue conservar a todo nuestro equipo, desde directores generales hasta garroteros, para que cuando pudiéramos abrir, lo hiciéramos a la perfección, y que todo lo que hemos ganado en capacitación y
transmitir la cultura organizacional de la compañía hacia el equipo, no se perdiera. Ha sido un costo importante, pero ha sido un beneficio importante también. Hemos logrado recuperar ventas rápidamente, porque la gente cuando regresó al restaurante se encontró con que lo estábamos haciendo igual o mejor que pre-COVID. Y eso creo que el cliente lo nota. Oye, y acompañado de eso hemos hecho un trabajo de marketing creo que muy potente. Nos pusimos a crear cosas nuevas como la hamburguesa que le inyectas la cosa con queso, ¿no? La inyección de queso es como se llama la hamburguesa Wellington. Le inyectas una mega inyección de queso derretido y lo hemos logrado hacer muy mediático y que el top of mind esté ahí. Y creo que es la manera que afrontamos el regresar y que la gente se acordara de nosotros, ¿no? Y hemos asegurado temas de seguridad, de inocuidad, hemos sido muy cuidadosos, con nuestro personal, hemos sido muy cuidadosos con cuidar a nuestro cliente, que se lleve una sensación de tranquilidad. Eso sin duda es lo primero, pero después es el mejor servicio, la mejor comida y mantener un ticket razonable para que la gente tenga esta sensación de que obtiene mucho por el dinero que está pagando. Sí, hay que reconocer que en México se están haciendo bien las cosas. Yo he tenido oportunidad de ir a restaurantes tanto en México como en Estados Unidos en los últimos meses y las medidas que se están tomando en México son considerablemente más disciplinadas que en Estados Unidos en cuanto al COVID. Y yo te preguntaría lo mismo, Moy, ¿qué están haciendo para atraer a sus clientes de nuevo? ¿Qué están haciendo actualmente y qué están visualizando para el futuro, ¿no? Bueno, nosotros también durante el periodo que estuvimos cerrados tomamos la decisión de conservar a todo el equipo de gente. Nosotros tenemos un equipo de gente que tiene años con nosotros. Es además gente bien capacitada, son profesionales y es un trabajo como muy especializado. Entonces invertimos mucho en eso y para poder conservar el equipo de gente que al final es los que le generan la experiencia al cliente. Y yo pienso que eso es lo más importante. Nosotros estamos comprometidos con lo que dije hace rato, con generar una experiencia a cada persona que llega con nosotros. Es una experiencia global. Queremos que desde que entres hasta que te vayas, tu experiencia sea especial en todo lo que ves, en cómo te vamos a presentar la comida, lo que vas a ver alrededor, en la arquitectura, en cómo te van a tratar desde la hostess hasta el mesero. Y lo que creo que hemos logrado generar muy bien es una lealtad especial de nuestros clientes, que les gusta venir y que les gusta regresar. Y es lo que hacemos. Cuidamos siempre tener algo nuevo, estamos innovando, estamos mejorando la calidad. Si vamos a vender pescado, en vez de comprar el pescado ya fileteado, compramos el pescado. Tenemos la capacidad de comprar un atún entero, sacar las partes más especiales. Tenemos toro, fresco, etcétera, ¿no? Y siempre estamos buscando que cuando vengas a nuestros lugares tengas una experiencia diferente, una experiencia especial, y que se genera esta relación entre la gente que trabaja con nosotros, los colaboradores, y los clientes, una lealtad a la marca y una experiencia que sea consistente, que sepas que cuando vienes vas a recibir lo mismo o mejor. Gracias. Hemos ya pasado ese fatídico 1 de abril, que fue el primer mes donde no solamente los restaurantes, sino todos los inquilinos todos los retailers estaban cerrados de alguna manera, prácticamente en todo el mundo. Tal vez en Asia ya empezaban a abrir algunos, pero ese abril y mayo fueron muy difíciles por la imposibilidad de operar de la mayoría de los retailers. Y obviamente entiendo que tanto los desarrolladores como los inquilinos tuvieron que colaborar. Los desarrolladores tuvieron que poner mucho de su parte, obviamente ayudándoles, tal vez no cobrándoles la renta
o haciéndoles descuento o posponiendo el pago de la renta a sus inquilinos. Pero, ¿qué nos pueden decir ustedes de cómo se dieron esas colaboraciones? Obviamente ya estamos en otra etapa, ya en la mayoría de los casos ya están de nuevo operando, obviamente con una disminución importante de ventas y restricciones de horarios, etcétera, y de aforo. Pero ¿cuál fue su experiencia y cuál está siendo su experiencia en ese tipo de colaboraciones entre desarrolladores y sus inquilinos? Yo creo que la experiencia se tiene que entender como en tres partes, George. La primera parte fue entender qué nos estaba pasando y entender qué le estaba pasando a nuestros inquilinos, esto como desarrollador y operador. ¿Por qué? Porque teníamos que ayudar a sobrevivir. O sea, lo primero fue ayudar a sobrevivir. A ningún desarrollador, a nadie que se dedique a la operación de centros comerciales, le viene bien que ningún cliente se vaya, ni grande ni pequeño. Entonces, lo primero es ayudar a sobrevivir. Lo segundo, entender cuál es el efecto que iba a tener eso dentro de nuestros flujos. Y lo tercero es ayudar a la persistencia en el largo plazo. Esta crisis fue mucho más larga, lo hablábamos antes de entrar al vivo, fue mucho más larga de lo que hubiéramos querido, fue mucho más larga y más dañina de lo que hubiéramos esperado. Pero creo que desde nuestro punto de vista, lo que hicimos en Conquer fue entender prácticamente situaciones particulares. Nosotros analizamos prácticamente desde el día 1, segmentamos quiénes iban a estar abiertos, quiénes iban a estar cerrados, quiénes iban a estar con operación limitada, y en función de eso fuimos negociando. Y te puedo decir que prácticamente negociamos con cada uno de los locatarios una solución quizá diferente que se ajustara a su realidad. Desgraciadamente hay inquilinos que no pudieron sobrevivir ni con ayuda, quizás inquilinos que tenían una sola operación, ya no tenían para insumos porque no tuvieron venta, en fin, pero creo que las soluciones y la obligación que teníamos nosotros como operadores era ayudarlos a sobrevivir y a mantenerse, porque un local vacío en un panorama incierto, muy incierto de rentas, significa que estás perdiendo flujos en el mediano y en el largo plazo por un problema que en principio es de corto plazo. Entonces nosotros nos ajustamos, tomamos un hit muy grande, pero al final del día lo que es complicado es que con nosotros se termina. Nosotros, el gobierno no nos va a ayudar, no nos van a bajar los prediales, no nos van a bajar los servicios, y fue una decisión consciente para la subsistencia tanto de los inquilinos como de la plaza, como de nuestro negocio. En el caso de Moy, lo que te platiqué hace rato, yo pienso que así como hay lealtad entre nosotros y el equipo que trabaja con nosotros y también con la gente que son nuestros clientes, también siento que hemos desarrollado buenas lealtades con los desarrolladores. Y se ve en todo. Hubo desde el desarrollador que luego agarró la onda y nos dijo, entendemos perfecto lo que está pasando y vamos a ver cómo libramos esta situación juntos. Y también hasta el desarrollador que no entendió y se le empezó a vaciar la plaza. Yo creo que esto obviamente que es un escenario temporal, pero los centros comerciales y los desarrolladores que entiendan bien son los que van a reinventarse y los que van a conservar los mejores inquilinos, y le vamos a dar la vuelta juntos a esto. Pero es como dijo hace un segundo, fue una crisis que no habíamos vivido y más larga de lo que nos hubiéramos imaginado, y juntos la vamos a librar. También los centros comerciales normalmente tienen un tráfico que es lo que les trae la gente a los centros comerciales. Y también ese tráfico natural que tienen los centros comerciales ha estado muy disminuido. Entonces vamos a tener que pensar juntos cómo arreglarlo, ¿no? Desde lo que dice Foodies de New Fashion hasta qué van a hacer los centros comerciales para que la gente permanezca más tiempo. Las noches, por ejemplo, para la industria restaurantera son importantes, etcétera. Vamos a tener que trabajar muchas cosas juntos. Las oficinas normalmente son también importantes para el consumo a la hora de la comida. Muchas oficinas no están yendo. También en el futuro no sabemos exactamente qué tanto va a regresar la misma cantidad de gente a las oficinas. En fin, los centros comerciales realmente vamos
vamos a tener que reinventarnos y crear otro tipo de experiencias nuevas. Así es. Pepe, la evolución de los formatos de de restaurantes dentro de centros comerciales se había dado muchas veces en el crecimiento de los espacios, ¿no? Antes tal vez un restaurante de 500 metros cuadrados era grande. Ahora se están desarrollando en algunos casos restaurantes de más de 1,000 metros cuadrados, ¿no? ¿Cómo ves que esto cambie en el futuro como resultado de COVID? ¿Se van a reducir los formatos? ¿Se van a mantener? Obviamente, mientras más grande sea un restaurante, tiene un CAPEX más grande también, requiere una inversión mayor y la rentabilidad probablemente tomará un poco más de tiempo. Pero ¿cómo ves tú que estén cambiando o que vayan a cambiar los formatos de restaurantes? Es una pregunta que igual y si la pudiera segmentar como por tipo de restaurante pudiera ser más fácil. Yo creo que el fast food va a seguir siendo fast food, ¿no? Y el tamaño no es muy relevante. O sea, al final del día son formatos que están muy analizados, que tienen el tamaño que tienen que tener para que la cocina, que es la fábrica, funcione, ¿no? Y tenga un piso de ventas suficientemente grande para que sea rentable, y todos los canales de venta que tienen, sea drive-thru, entrega a domicilio, etcétera. Eso es una combinación que ya funciona y que hay poco ajuste hacia adelante. Está muy, muy analizado. Luego, casual dining, yo creo que hay toda una oportunidad de entender que viene, ¿no? Desde el valor de las terrazas, que antes era como, y tiene terraza tu local, ¿no? Y era como un plus. Hoy yo creo que es una necesidad primordial, ¿no? Oye, el tamaño de la terraza va a tener que ser igual de importante que el local o más importante, ¿no? Hoy la gente se siente mucho más en confianza en lugares abiertos, bien ventilados, pero que sean confortables, y esa es la parte que es difícil, ¿no? Oye, en cuanto al tamaño, yo creo que hay formatos que van a seguir necesitando volumen porque son de bajo margen. Hay negocios de fine dining que tienen un margen importante, poco tráfico, y pueden reducirse en tamaño porque el margen lo van a seguir teniendo por la cantidad de comensales que tienen, ¿no? Pero los negocios que son de margen bajo, de alto volumen, pues no creo que puedan cambiar mucho su fórmula a pensar que le van a dar 5 vueltas a las mesas, ¿no? Entonces yo creo que los tamaños, para que la fórmula funcione de bajo margen, mucho tráfico, vas a necesitar tamaño, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de negocio que tengas, vas a poder ajustar o no el tamaño de tu espacio. Hablando específicamente de Sonora Grill, nosotros necesitamos volumen, ¿no? Entonces, no solamente no estamos haciendo restaurantes más chicos, lo estamos haciendo más grandes y más abiertos. Vamos a abrir una Reforma enfrente del Ángel de 1,700 metros, que prácticamente todo es terraza. ¿Por qué? Pues porque creemos que hoy la gente va a querer ir a la terraza y creemos que el espacio ventilado, la gente lo va a apreciar. Oye, ¿es más barato montar eso? No es más barato. ¿Por qué? Porque hay que darle confort y hay que ponerle todos los retráctiles y calefacción y ventilación y hacerlo confortable, y para que la gente se pueda quedar 4 o 5 horas tiene una implicación de costo importante y de operación importante, ¿no? Pero sí creo que hay un valor agregado ahí, y no en reducir tamaños, ¿no? Sino en generar confort y esta sensación de estar al exterior. Y regresando un poco a lo que decía Moy, yo creo que la experiencia hoy de las plazas son más hacia el espacio abierto, hacia el jardín, hacia el espacio público, y sustituir el espacio urbano que hoy no existe, ¿no? O que cada vez es más limitado. Y el que tenga esas condiciones, que pueda dar esta amplitud y espacio y sensación de exterior, creo que van a ser los que van a tener más capacidad de ganar, y no necesariamente de hacerse más chicos. Sí. Seguramente cambiará también el modelo de negocios de los centros comerciales, porque por lo menos en Estados Unidos los desarrolladores no cobran renta por las terrazas, solamente por el área cubierta,
No recuerdo cómo es en México, pero seguramente... Aquí sí cobramos. Aquí sí. Aquí sí cobramos. Y más. Por lo menos. Alex, hablando de segmentos, se habla de que hay uno que es el que está teóricamente creciendo más, que es el fast casual, ¿no? Porque no es fast food, pero tampoco es casual, sino son nuevos formatos que son además que requieren una inversión menor, que tienen normalmente una rentabilidad mayor. ¿Cómo ves tú pues evolucionando esto? ¿Seguirá siendo el fast casual un segmento de alto crecimiento? ¿O por dónde crees que venga realmente? Yo creo que sí, esa pregunta va muy enfocada a los niveles socioeconómicos de consumo, George. Y esa parte del fast casual entra dentro de un segmento socioeconómico de una gran clase media que tiene ese capital para gasto. Entonces yo creo que ese es un concepto que atinando ahora sí que, valga la redundancia, atinando bien el concepto del restaurante va a seguir creciendo. Y atendiendo un poquito la pregunta que les hace hace rato a Pepe respecto a la inversión, creo que los desarrolladores también estamos dispuestos a dar el siguiente paso. Si la marca vale la pena, nosotros podemos apoyar con TIs, podemos apoyar con allowances para el crecimiento, cosa que se ha venido dando en México, pero a cuentagotas. Han sido pocas marcas lo que han logrado eso, pero nosotros con un concepto bien estructurado en el que creamos que tiene un futuro, que podemos garantizar flujos, o quizá garantizar flujos tenerlos lo más certero posible. Creo que nosotros podemos arriesgarnos también incluso en apoyar con allowances, obviamente impactando los valores de la renta, pero es otra manera de seguirnos apoyando. Como decía Moisés, esto se ha vuelto ya una simbiosis, es necesariamente una sociedad entre los restaurantes y los centros comerciales. Si al restaurante que tienes en tu centro comercial de 800 metros no le va bien, pues tienes un inquilino que se te va a ir potencialmente, y volver a rentar ese espacio para que el cliente vuelva a meter una adecuación de 10, 11 millones de pesos no está fácil. Entonces tenemos que entender cómo funciona nuestra sociedad. Es un negocio simbiótico entre restauranteros y desarrolladores. Quien no lo entienda así, como bien decía Moisés, se está saliendo de la jugada. Sí, más que un cambio de modelo de negocios, porque obviamente a final de cuentas esto es financiero, ¿no? Si ofreces allowance y no cobras guante, obviamente la renta tendrá que ser mayor, ¿no? Por metro cuadrado, y tendrás que recuperar lo que inviertas como desarrollador. Pero esta es una buena noticia, pero requerirá un cambio de mentalidad importante, sobre todo en los desarrolladores, ¿no? Sin duda. Y Moy, como sabes, muchas cadenas de todos los segmentos siguen viendo a México, cadenas extranjeras, ¿no? Siguen viendo a México como un destino interesante. Y como sabes, bueno, yo voy unas 4 o 5 veces al año o más a veces con diferentes marcas, y normalmente nos reunimos con ustedes, pero ¿cómo ves esto cambiando? ¿Crees que México siga siendo interesante? ¿Crees que haya cierta saturación? ¿O hay espacio para que más cadenas internacionales sigan llegando a México de todos los segmentos, ¿no? ¿Y cómo ves esta situación? No, mira, yo, como dije hace rato, food is the new fashion, y yo siento que como siempre, el que traiga un concepto innovador, adecuado y que funcione para el gusto mexicano, la va a hacer. No quiere decir que cualquier cosa de cualquier lugar va a funcionar en México, pero sí creo que también pensando en el mundo que viene, en el mundo post-COVID, obviamente es algo que, y si las experiencias que la gente estaba acostumbrada a hacer fuera de casa, por ejemplo, lo que era ir a hacer compras, que ahora las haces desde tu aplicación del celular, una de las cosas importantes que nos va a quedar para socializar es la comida, que son las experiencias gastronómicas. Entonces, definitivamente creo que México va a seguir siendo un gran mercado. Es un país lleno de jóvenes. Muchas encuestas que he visto de lo que se espera de la nueva normalidad, los jóvenes son los que más quieren salir y los que más van a estar apoyando conceptos nuevos, exitosos, novedosos, y por supuesto todo lo que quepa
lo que esté bien pensado y lo que sea afín al mercado mexicano va a seguir funcionando. Y también, obviamente, que las propuestas que tanto aquí Pepe como nosotros hemos generado son marcas mexicanas. Claro. Y en ese sentido, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las diferentes estrategias de expansión? Por ejemplo, en el caso de Sonora Grill es lo que yo llamo la segmentación de conceptos. O sea, es crear en el mismo, digamos, en la misma vertical diferentes niveles, desde la parrilla urbana, el Sonora Grill, el Sonora Grill Prime y ahora Holstein, que es el más top of el top de esa vertical, contra, por ejemplo, la estrategia de Grupo Sinestesia, que es más bien crear diferentes conceptos en diferentes áreas de la industria, ¿no? No solamente el japonés, sino todas las otras cadenas de restaurantes que tienen ustedes. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de esas dos diferentes estrategias? Pepe y Sonora Grill son más prácticos y más la verdad es que nosotros somos históricamente en los años, por un exceso de creatividad, creamos muchísimos conceptos, lo cual ha sido muy divertido y me parece que es un camino un poco más difícil porque tienes que mantener vivos y vigentes muchos estilos diferentes de gastronomía y hay que ser muy creativo y hay que estar manteniendo vivos todos los conceptos, a diferencia que si tienes una línea como de un solo tipo de gastronomía y un solo tipo de comida, te enfocas en eso. Uno no es mejor que otro, los dos son buenos caminos y el chiste es que apasionadamente hagas bien lo que sea que estés haciendo. Y después, pues ya si quieres crecer mucho un concepto, pues lo hagas muy muy bien, que tengas la fórmula para repetirlo de una manera que el cliente lo siga sintiendo como algo que no importa dónde lo vayas a poner, no pierda la esencia de la marca, la calidad y la posibilidad de repetir una experiencia extraordinaria, no porque lo hiciste muchas veces. Gracias. Pepe, ¿coincides con esa opinión? Sí, la verdad que sí. Pues él sabe mucho más que yo de restaurantes, así que no puedo estar más que de acuerdo con él. Ya no sé. No, sí. Yo creo que lo que está diciendo Moisés es correcto. El generar conceptos nuevos tiene todo un grado de complejidad. Dominarlos tarda, ¿no? El generar conceptos nuevos y ejecutarlos toma tiempo. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo que hemos vivido. Holstein es nuestra nueva marca high-end, ¿no? Y estuvo en el tintero y diseñándose 2 años. Tuvimos a chefs y un equipo operativo 1 año haciendo pruebas todos los martes, y todos los martes íbamos a probar comida hasta que llegamos a un menú que nos gustó. Nos tardamos 1 año en construirlo, y conceptualmente nos tardamos 2 años en poderlo ejecutar. Hoy estamos por abrir el segundo en la Ciudad de México y ya nos cuestionamos mucho del primero, ¿no? Y estamos todavía ajustándole cosas y mejorándolo, ¿no? Pues cada vez que haces uno nuevo, pues este proceso creativo y de ajuste pues toma mucho tiempo, ¿no? La Sonora Grill tiene 16 años, ¿no? Y ha venido ajustándose y arreglándose y mejorándose y perfeccionándose durante 16 años y transformándose. También te diría que ha habido un proceso de transformación importante, pero Sonora Grill como marca y como concepto, 16 años in the making, ¿no? Y no es algo que se nos ocurrió hace 2 años y empezamos a ajustarlo y a crecerlo. El poder llegar al punto de crecer y de replicar, tienes que tener mucho control operativo, tienes que tener mucho control administrativo, tienes que conocer muy bien qué se necesita en cuanto a tus plantillas, cómo operas. Tiene mucha complejidad, ¿no? El ir de 2 restaurantes a 4
no es lineal la problemática, es completamente exponencial. Sí. ¿No? Pues crecer una sola marca tiene sus ventajas, pero tiene también sus desventajas. O sea, ¿cómo logras que cada vez que vayas a uno de estos lugares sientas que es una experiencia única? Uh-huh. Ese es un grado de complejidad distinto porque tienes que tener muy controlado todo, ¿no? Claro. Alex, el concepto de food halls, que es una evolución tal vez de un food court, como algunas personas lo consideran, otras piensan que es algo nuevo, pero bueno, siempre hubo mercados, siempre hubo zonas de restaurantes históricamente en Europa o en Asia, y después en Estados Unidos empezaron a desarrollar. Pero esto, ¿tú consideras que es una moda en México y en Latinoamérica, o realmente sí es algo que llegó para quedarse? Yo creo que más que una moda, George, es la evolución de un food court. Es una evolución natural. A mí el concepto me encanta porque te da las opciones y es la simbiosis entre un food court y un restaurante. Entonces yo creo que es un concepto que llegó para quedarse, otra vez volviendo a temas que son de segmentación, de segmentación socioeconómica principalmente, pero un principio de food hall, como lo dices, son los mercados en México. O sea, los mercados en México es un lugar en donde te podías comer igual una quesadilla que una hamburguesa, que chicharrón. Ahora, todo volviendo y segmentándolo en su justa proporción. Pero es un concepto que yo creo que llegó para quedarse, que llegó para atender las necesidades de diferentes clientes, incluso en una misma familia. Tú podías ir a un centro comercial y uno de los hijos quería comer pizza, la señora tal vez una ensalada, el señor una hamburguesa y la niña un helado. Entonces esto es una solución básica para que ya no tengas tú que ir por la comida, y creo que el food court atiende el confort, la comodidad y da el servicio de la variedad. Yo definitivamente creo que es un concepto que llegó para quedarse. Gracias, Alex. Pepe y Moy, ¿cómo están integrando actualmente la tecnología a sus operaciones? Por ejemplo, hace un par de años visitaba, no sé si conocen a Livit, esta firma de consultoría de España, pero el CEO de Livit tiene un restaurante en Estocolmo, y visitándolo me explicaba cómo ellos tienen una colaboración con Spotify, y por ejemplo la música y la intensidad de la iluminación y todo el ambiente se adaptaba al número de comensales y a la edad y al tipo de gente que los visitaba, ¿no? Entonces, pues el ambiente era diferente en cada momento, ¿no? Pero ¿cómo están adaptando ustedes herramientas tecnológicas a sus operaciones en este momento? Voy adelante. Pues mira, por ejemplo, desde ese tipo de cosas hasta ahora, desde una tableta te puede entrar el menú. En un menú puedes ver cómo se prepara, en una tableta puedes ver cómo se prepara cualquier receta. Te podemos presentar, ¿no? una imagen, un video, casi una película de cualquier cosa que estamos haciendo. Este muro verde, por ejemplo, que tengo atrás, he visto ahora también restaurantes que te generan unas experiencias también digitales que puedes ver desde una cascada cayendo atrás de ti hasta, ¿no?, cosas espectaculares. Y pues tratar de esa parte de que la tecnología sea parte de la experiencia y nunca perder, por el otro lado, pues esta calidez del trato, que al final es lo que quieres ver. Estamos viendo las diferencias. Como yo he estado diciendo, por qué pienso que la gastronomía, ¿no?, lo de foodies de New Fashion, porque tiene un aspecto cálido. Y habrá otros conceptos. También estuve en Japón en un restaurante que llega y te sientas y no tienes ninguna interacción con ningún humano. Te ordenas ahí en una máquina, te llega el platillo directo ¿no? Te llega directo al lugar en el que estás sentado, terminas de comer, pones la bandeja y te vas, ¿no? Que es un tipo de experiencia. Y el chiste es que podamos balancear las dos para que no se pierda esta parte de calidez de haber salido a tener una experiencia humana. Sí. Pepe, no sé si quieres agregar algo o... No, la tecnología nosotros la hemos enfocado mucho más a
al tema de medios, cómo publicitarnos y cómo llegar a las edades y los sectores que hemos estado buscando. Nuestro uso de la tecnología está mucho más enfocado a marketing y publicidad para poder llegar a una diversidad de gente, ¿no? Nuestros restaurantes son sumamente democráticos en cuanto a edad, grupos de amigos, de trabajo, familiares, o sea, recibimos un poco a todo el mundo. Pero llegarle en términos de publicidad y de posicionamiento de marca a estos diferentes grupos es bien distinto. Entonces hemos estado usando mucha tecnología, hemos hecho colaboraciones con Google muy interesantes. Llevamos trabajando 2 años con ellos, haciendo un gran trabajo, la verdad. Y hemos usado mucho más el business intelligence desde ese punto de vista, al igual que hemos usado mucho el business intelligence en la parte de datos estadísticos, de dónde están nuestras ubicaciones, qué nivel socioeconómico, qué densidades tenemos, ¿no? Compramos una compañía que nos ayuda con todo el análisis de mercado unidad por unidad y entender por qué las unidades son exitosas unas más que otras. Y ahí hemos metido mucho del pensamiento de tecnología de la compañía, al igual que en la parte de cómo generar que la gente repita los restaurantes, ¿no? Y hemos generado 3 productos. Uno es el app de la compañía, donde hay ¿cómo se dice? En donde tú tienes tus puntos y puedes devengar tus puntos y demás. Y también puedes formar parte de 2 clubs, uno que es el de la cerveza y otro el del vino. Entonces generamos una promoción en donde tú pagas por mes y puedes beber la cerveza que quieras durante un mes en los lugares, y el club del vino te permite beber el vino que quieras durante un mes o el periodo que tú decidas, a partir de un mes, para poder probar los vinos de la casa y etiquetas específicas que vamos cambiando todas las semanas con un prepago mensual, ¿no? Y esas son las 3 cosas que eso sí ve el cliente, como hemos integrado la tecnología en nuestro negocio, ¿no? Se llama GrillUp, nuestra app, y es muy interesante la interacción que tiene, porque también podemos, por ejemplo, si pasas cerca de una de las unidades, te manda mensaje, dice, oye, estás pasando cerca de Nápoles, te regalamos una hamburguesa, ¿no quieres pasar a saludarnos? Entonces, de alguna manera, haces una publicidad constante de dónde estás y que se acuerdan de ti, ¿no? Entonces, el posicionamiento de los usuarios, podemos invitarlos a que vengan a los restaurantes y que se acuerden de nosotros. Y regresar al tema del top of mind, que es, yo creo que lo más importante para una marca que se pueda mantener viva y que pueda estar más tiempo activa, ¿no? Perfecto. Y relacionado con el tema, ¿cómo ven esta tendencia de los startups? Y por alguna razón muchos de estos startups de restauración o de alimentos están desarrollándose en Colombia. Seguramente han escuchado de Foodology, que es un startup de Ghost Kitchens, o de Ghost Kitchens, o Dark Kitchens, o de Robin Food, que es una cadena de restaurantes basados en la nube, que tampoco, como comentabas, Moy, no tienes interacción con una persona, sino tú llegas y pides pues en una pantalla. Obviamente esto le quitan prácticamente toda la experiencia del front of the house al restaurante, pero y es básicamente una cuestión operativa, ¿no? Pero ¿cómo ven ustedes el futuro? ¿Vamos hacia allá o es solamente una parte de la industria? Sobre todo porque hasta el momento la restauración tenía un componente o tiene un componente de experiencia muy grande, ¿no? No, vamos hacia todas partes. Hay una necesidad del ser humano que es comer, y ahora esa necesidad se va a tener que satisfacer de muchísimas maneras. Todo el proyecto de Ghost Kitchens, etcétera,
también va a crecer mucho porque toda la gente que antes trabajaba en una oficina, ahora está trabajando, o la gente que va a seguir trabajando desde casa, pues también va a tener una necesidad de comer. Entonces, yo puedo tener los restaurantes que dan a la calle, pero puedo tener nada más unas cocinas que le den el servicio en algunas zonas que la gente va a necesitar o va a seguir queriendo comer la comida que comía en el restaurante, pero en su casa. Entonces, no necesitas tener toda la infraestructura de un restaurante que va a recibir gente. Lo que quiere la persona que va a tener el servicio en su casa es la comida. Ahora, también se van a empezar a crear diferenciaciones. No es lo mismo un servicio que nada más recibe comida en tu casa, o un servicio que además de que recibas la comida, intentemos desde la conceptualización del proyecto, que también tengas una experiencia dentro de tu casa, de una manera lo más interesante posible en tu casa, que no fue nada más que te llevé en unas charolas desechables comida para que te la comas donde sea que te la vayas a comer en tu casa. Uh-huh. Entonces, el mercado se está sofisticando, hay muchísimas posibilidades. Todo eso va a seguir sucediendo también, a lo mejor como esto que platiqué de Japón, que no tienes interacción con nadie, pues también hay veces que una persona lo único que tiene es poquito tiempo para comer y lo quiere hacer rápido y a lo mejor va a estar nada más distraído en su celular y lo que quiere es comer. Entonces, el mercado crece, el mercado es sofisticado y el mercado es... Ahí no hay miles de cosas que están pasando al mismo tiempo y para todas hay mercado y para todas hay soluciones. Muchas gracias. Pepe, me gustaría preguntarte también a Moy, ¿cómo ves el papel de los agregadores y su relación con los restaurantes, ¿no? Hasta antes de COVID, posiblemente los veían como un mal necesario. Algunas cadenas de restaurantes o restauranteros no querían tener nada que ver con las plataformas de delivery, aplicaciones de delivery. Durante 2 meses donde estuvimos en cuarentena, pues algunos restaurantes sobrevivieron gracias a ellos, pero realmente tienen un papel importante actualmente. Pero ¿cómo es esa relación tan difícil? ¿O cómo la ven ustedes? Amor-odio. Es una relación amor-odio. Exactamente, pero ¿cuál es el futuro? No existían hace algunos años, después llegaron y algunos tal vez no queríamos saber mucho de ellos, pero ahora hay una relación y obviamente han incrementado su cuota de mercado y su relevancia, y también se han sofisticado. Ahora, por ejemplo, Rappi ya no solamente es una plataforma de delivery, sino se están convirtiendo en una plataforma de... Por una parte, ha traído canales de venta no tradicionales que antes no teníamos, que son nuevas oportunidades para generar venta. Y por el otro lado, pienso que la parte que es un poco delicada con los agregadores es que los clientes y la base de datos son de ellos, y ellos pueden manipular la base de datos y pueden hacer que le llegue la publicidad, de la promoción, lo que sea que quieren promover, a la base de datos que ellos controlan con las asociaciones que ellos quieran. Entonces, también el porcentaje que cobran los agregadores a los distintos restaurantes no es parejo, por lo cual ellos pudieran en un momento dado manipular esa base de datos a favor de lo que ellos quieran, ¿no? Como va el mundo en un momento dado, hasta a lo mejor ellos empiezan a generar sus propios conceptos. Entonces, es una relación importante con la que contamos todos, porque sí son canales de venta, y también siento que ellos van a empezar a tener otro tipo de competencia, donde y ya hay ciertas aplicaciones así, hay algunas en el mercado, que lo único que hacen ellos es hacer el delivery, pero el cliente sigue siendo tuyo. El cliente entra a tu plataforma, te pide a ti, y la plataforma de estas otras aplicaciones lo que hace es que nada más lleve el servicio del delivery al cliente. Entonces, bueno, son aplicaciones relativamente nuevas que también vamos a esperar a ver qué pasa con ellas en el futuro. Por ahora es importante estar en ellas, es importante contar con ellas,
y al mismo tiempo tener un pie en tú tener tu propia base de clientes y que el cliente y la base de datos de la gente que quiere el servicio sea parte del negocio que está generando la experiencia con el cliente. Pepe. Fíjate que, y hablando un poco con la cachucha de Sonora Grill, al margen de que entiendo que hay todo un mercado ahí, nosotros como lo entendemos es un canal de venta nuevo, adicional al delivery tradicional, ¿no? ¿Y es incremental o hay canibalización a tus ventas existentes? Fíjate que hemos encontrado que tiene que ver con, o sea, los usuarios se segmentan en términos de edad mucho, en términos de ingreso, dependiendo qué aplicación se usa, y la ciudad, cada ciudad está pintada de colores diferentes en términos de estos agregadores. Hay que entenderlo y hay que entender que han sido capaces de tomar esos clientes. Oye, si tú quieres sumarte a esos clientes, te tienes que sumar con ellos. Al final, nosotros lo entendemos como que es otro canal de ventas y suma. Nosotros no lo hacíamos por un problema de que nuestra comida viaja muy mal. El que yo te lleve un tomahawk a tu casa y esté frío y te costó $1,500, pues vas a estar bastante Molesto, ¿no? Va a quedar mal mi marca. Entonces, el riesgo de mandarte algo que viaja mal era un riesgo que nosotros no queríamos asumir. Hoy ha cambiado la situación y hoy nos pasamos encerrados 4 meses con todos los chefs inventando cómo hacer que viaje bien la comida, ¿no? Y nos ha obligado la pandemia a entender cómo hacer que nuestra comida viaje lo mejor posible o bien, ¿no? Y oye, nos encontramos con que no hay otra manera de mandarte carne si no la terminas tú. Entonces, estamos cocinando la carne con una técnica más sofisticada que lo que hacemos en el restaurante, te la mandamos empacada al vacío y tú la acabas en tu casa. Entonces, bajo esa lógica hemos decidido entrar al mercado de agregadores y de delivery, porque lo estamos haciendo bien y ahora sí viaja bien la comida. Entonces, el negocio de delivery, yo creo que siempre ha existido. Hay comida muy natural como el sushi, que viaja perfecto, y hay sushi y hay comida que viaja terrible, como la nuestra, ¿no? Por ejemplo, un taco de ribeye con tuétano que llegue con la tortilla deshecha y chorreando el tuétano, ¿no? Es decir, nunca vuelvo a pedir Sonora Grill, pero no vuelvo a ir al restaurante. Entonces es una afectación, no nada más a que no vendes en delivery, sino que no vas a vender tampoco en el restaurante y que queda mal tu marca. Entonces, el hacer mal delivery y ponerte a vender con los agregadores así nada más, es un riesgo para los restaurantes si no lo haces bien. Eso yo creo que hay mucha gente que no lo entendió hasta que lo empezó a hacer por necesidad y se dio cuenta que ponerte con un agregador sin diseñar bien todo este proyecto es un desastre. Puede ser peor para la marca que beneficioso. Si lo haces bien y lo planteas bien, sin duda es un canal adicional que suma, ¿no? ¿Tú crees, Pepe, que estas grandes compañías como Alsea, que tienen muchos años haciéndolo, tal vez comiencen un nuevo negocio, no solamente proveyéndole el servicio a sus mismos restaurantes y conceptos, sino a terceros, tomando en cuenta pues el track record que tienen? Pues yo creo que ya lo hicieron en algún momento con Día, ¿no? En donde ellos le daban suministro a todo el mundo y su corazón y distribución y logística lo compartieron muchos años con muchos, hasta que llegó el punto en donde ellos eran suficientemente grandes como para generar un negocio importante para ellos y decidieron hacer un spin-off de todo lo que daba servicio a terceros. Yo creo que pueden hacer lo mismo, sin duda. Y oye, y la parte de tecnología la tienen, la parte de logística la tienen, llevan repartiendo pizzas 30 años, ¿no? Lo saben hacer perfecto. Así que pues hacia parecería algo natural que ellos hagan su propio sistema y hagan su propia plataforma. Pues, con la cantidad de restaurantes que tienen, la cantidad de oferta que tienen, pues poner un sistema de delivery pues no parece un reto, ¿no? Muy bien. Pues ya cerca de
de cerrar el webinar, me gustaría preguntarle a Alex. Se habla, por ejemplo, en Manhattan de los 27,000 restaurantes que hay, posiblemente al 30% o no reabran, porque hay algunos que siguen cerrados o algunos que reabrieron pues decidan cerrar para siempre, ¿no? Pero por lo menos en México yo no he escuchado hasta el momento, ¿no? De ninguna cadena de restaurantes que esté quebrando o que vaya a cerrar completamente. Bueno, por ahí tal vez escuché un par, pero no se ve que sea realmente una situación real o inminente en México, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves cómo ves la situación? ¿Crees que quiebren muchos o...? No, yo creo que no van a quebrar muchos. Creo que ha habido una toma estratégica de decisiones para reubicar quizás restaurantes que no tenían el mejor performance. Creo que eso sí va a pasar. Pero al final del día, gente que tiene una cadena ya conoce su negocio, ya conoce sus mercados, ya conoce cuáles son sus estrategias de crecimiento y también saben que en este momento tienen que tomar un hit como todos lo estamos tomando si quieren subsistir. Entonces yo creo que no vamos a ver desapariciones de cadenas, quizás ajustes, pero no vamos a ver cadenas desaparecer como en otros lados, no creo. Ok. Una última pregunta a Moy y a Pepe. ¿Qué planes de internacionalización tienen ustedes con sus marcas? A mí, por ejemplo, me gustaría ver al japonés en muchos diferentes lugares, o Sonora Grill igual, ¿no? En diferentes países. Son grandes conceptos que pudieran funcionar no solamente en México, sino en otras latitudes. Entonces, ¿nos pueden hablar algo de esto? Pepe. Voy, adelante. Bueno, pues nos encantaría, hemos tenido a lo largo de los años varias invitaciones, hemos visto en Miami, que alguien está ahora en Miami, ¿no? Memo, y en distintas ciudades de Estados Unidos, en algunos lugares de América Latina, y pienso que vamos a tomarlas en serio. Nos gustaría esperar un poco a ver cómo se ve el mundo post-COVID, y sí, sería increíble, nos encantaría ver la marca internacionalmente. Pepe. Nosotros ya lo estamos trabajando. El año pasado tomamos la decisión que queríamos internacionalizar la marca y bueno, se nos cruzó el COVID y ya hemos alentado un poco los planes, pero seguimos con la decisión de abrir Estados Unidos. La decisión de los socios, empezar por California, que pareciera una decisión complicada porque es el lugar más difícil para trabajar en todos Estados Unidos, pero un poco la lógica es si somos capaces de sobresalir en California, seremos capaces de sobresalir en el resto del país. Así que en 2021 ya verán el primer Sonora por allá. Qué bien. Pues muchas gracias. No sé si tengan algún comentario final. Alex, Pepe, Moy. A mí me gustaría decir que esto es pasajero. No dejemos de ver que esto es pasajero. Lo estamos sufriendo desde adentro, pero es una crisis que, si bien ya no fue de tan corto plazo como nos hubiera querido, va a terminar. Creo que debemos de estar pensando ya en qué va a pasar más allá del 2020, qué nos va a pasar, qué va a ser ahora sí que el ambiente en el 2021, en el 2022, pero creo que esta crisis lo que sí tenemos que hacer es capitalizar en aprendizaje, entender cuáles son las necesidades del cliente, entender cuáles son las necesidades hacia adelante en cuanto a medidas de sanidad, de salubridad, y realmente empezar a cambiar el chip de que tenemos que entender al cliente en cuanto a un todo. O sea, ya no es un tema de tener un restaurante o no, es como decían Moisés y Pepe, es qué tipo de experiencia le vas a dar al cliente. Es pensar estratégicamente, ya no es un negocio de rentas, nosotros nos estamos volviendo un solucionador de problemas.
Y eso es lo que tenemos que ver y tenemos que enfocar nuestra energía en más pensamiento estratégico y quizás menos pensamiento de remuneración económica inmediata. Gracias, Alex. ¿Algún último comentario, Pepe? Mira, yo, dándote un poco mi perspectiva con las dos cachuchas que son muy distintas, desde el punto de vista del desarrollador, yo creo que hay que entender que el horizonte es mucho más largo, son negocios de capital, con un margen de EBITDA mucho más grande, ¿no? Mucho más resilientes, y somos capaces de entender que nuestra línea de vida son 20, 25 años, ¿no? Y ahí tenemos que estar y mantenerlos, y es un monstruote que va navegando con mucho capital y que es bastante resiliente, ¿no? Bajo esa lógica, pues sí, nadie nos ayuda, pero somos los que tenemos que resolver la vida de largo plazo de nuestras plazas. Entonces tenemos que ser muy inteligentes para llegar a los mejores arreglos y conservar la ocupación en este periodo complicado, que sin duda, y estoy de acuerdo con Alex, es temporal, pero la recuperación va a ser lenta. Entonces tenemos que ser muy prudentes y muy precavidos de que la ocupación se mantenga y generar relaciones de largo plazo con nuestros arrendadores, y un poco entender que estamos aquí for the long run, ¿no? Y con la cachucha de los reportes es completamente diferente. Nuestro periodo de vida es probablemente más corto, son negocios de un margen de EBITDA más chico, en donde son negocios de flujo de efectivo, ¿no? Y de capitalizaciones muy bajas normalmente. Entonces, tienen retos muy distintos, y el tiempo para nosotros sí juega radicalmente, ¿no? En la medida que esta cosa se alargue un año, puede ser el poison pill para muchas compañías. Entonces, desde esas dos perspectivas, entender que son situaciones completamente distintas y que tenemos que ser muy cuidadosos desde dónde lo analizamos y cómo lo resolvemos, ¿no? Con las compañías, en cuanto empiezan a entrar en cash flow negativo, estas compañías de flujo de efectivo, sacarlas de ahí es un problema serio, ¿no? Sí. Y el margen de EBITDA, en el mejor de los escenarios, estás en 21, 22, y hay gente que es muy exitosa y tal vez lleva al 25, pero hay mucha gente que vive abajo del 15, ¿no? Entonces, en cuanto se le mueve algo y tienes una ocupación menor, te quedas sin aire, ¿no? Y en cuanto empiezas a perder dinero, es una espiral negativa enorme. Entonces, el tiempo hoy, por más que sabemos que es temporal, puede ser una cosa que nos dañe muchísimo como industria y que pueda dejar un hoyo importante en la oferta, ¿no? Perfecto. Pues, Moy, por favor, ya listo para cerrar el webinar. Pues ya cierro con esto. Tienen razón, esto es una crisis temporal, por larga que sea, es temporal, y lo que esperemos es que las lecciones sean permanentes y que aprendamos a generar en nuestro pequeño mundo cosas más sustentables, cosas más honestas, relaciones más leales, y que usemos esto para que realmente podamos tomar las lecciones que vinieron con esta crisis, y que tanto a nivel empresarial como a nivel de relaciones internas con los proveedores, con los desarrolladores, aprendamos a crear cosas que nos funcionen mejor a todos, más sustentables, más amorosas, más auténticas. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos los panelistas y a los asistentes al panel.